Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por aceptar esta invitación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Unidad de Investigación Gerardo Molina, Unijus, a esta presentación de sus novedades editoriales del primer semestre de 2022. En esta oportunidad, con el lanzamiento de la obra de la Fuerza Pública Colombiana en el posacuerdo, reflexiones acerca de su proceso de adecuación. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia está comprometida con la investigación y la producción de publicaciones de alta calidad. Unijus se complace en presentar estas novedades editoriales que responden a su misión de divulgación del conocimiento frente a la realidad nacional e internacional, a las teorías jurídicas y políticas y a la formación de las instituciones jurídicas, políticas y sociales del país. Les recuerdo que Unijus inició sus lanzamientos de novedades editoriales en el día de ayer e irá hasta el próximo 31 de marzo, para lo cual están cordialmente invitados a estos eventos que tratan temas sociojurídicos. Sean todos ustedes y todas y todos bienvenidos. No olviden visitar la página web de la editorial Unijus en www.editorial.unal.edu.co, donde pueden adquirir nuestros libros de manera digital, y síganos en redes sociales como en Facebook, @editorialu.u, o visítenos en la librería de la Universidad Nacional ubicada en la Plaza de las Nieves, en la carrera séptima 1967 en el centro de Bogotá, o en el campus universitario en el Auditorio León de Greiff, donde pronto los volveremos a atender, pero pueden asistir por ahora a la nueva tienda universitaria donde encontrarán nuestras publicaciones. No siendo más, le damos la bienvenida al panel de este lanzamiento. Nuestra moderadora será la profesora Lina Faciolince, magíster en estudios de paz y resolución de conflictos, especialista en resolución de conflictos, miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, docente ocasional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales también de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Y está también invitado el editor de la obra, el profesor Alejo Vargas, trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, magíster en política social de la Universidad Externado de Colombia, magíster en desarrollo y doctor en ciencia política de la Université Catholique de Louvain. Se ha desempeñado como vicerrector general, director del Instituto de Unidad de Investigación Unijus, vicedecano académico y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido integrante de la Comisión de Facilitación entre el Gobierno y el ELN. Formó parte del Grupo Garante de Casa de Paz, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Programa de Desarrollo de Paz del Magdalena Medio, miembro de la Coordinación Nacional de Redunipaz y director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. Actualmente es vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz e investigador emérito de MinCiencias. Por último, tenemos el gusto de tener como comentarista e invitado especial el profesor Héctor Luis Sampier, profesor de la Universidad Estatal de Paulista, UNES, doctor en Filosofía Política de la Universidad Estatal de Campiñas, fundador y director del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional, GEDES, de la UNES. También le damos la bienvenida a todos y todas quienes se conectan a esta hora y siguen esta transmisión en redes sociales. Damos inicio a este lanzamiento dándole la palabra a la profesora Lina Faciolince. Muy buenas tardes, profesora. Muchas gracias, Oscar, por la presentación de quienes vamos a estar presentes en el lanzamiento de esta obra muy especial para el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, el libro La Fuerza Pública Colombiana en el Posacuerdo, reflexiones acerca de su proceso de adecuación. Aquí en la generación, la producción de este libro, participaron varios autores, de ellos ya egresados, muchos en su momento fueron estudiantes, otros siguen vinculados en la Universidad Nacional como estudiantes de posgrado, también docentes de nuestra facultad y otros docentes invitados, aliados de nuestro grupo de investigación. Antes de iniciar, digamos, las intervenciones de las dos personas que nos acompañan, como mencionaste, Oscar, el profesor Alejo Vargas y el profesor Héctor Luis Sampier, me gustaría hacer reconocimiento de quienes hicieron parte de esta obra.
como el profesor Matías Ferreira, el estudiante y miembro muy especial del Grupo de Investigación Farid Camilo Rondón, también la egresada Aurora Yesenia Ávila Quintero, Tatiana Paloma, Ronald Iván Murcia, una de las personas que ha estado vinculada a miembros del grupo de investigación más antiguas, que es Andrea del Pilar Escobar, también el egresado Camilo Andrés Rodríguez, Gabriel Ricardo López, David Mauricio Martín, otro miembro muy cercano, Alexander Emilio Madrigal, y otros miembros del grupo, Manuel José Huertas Guevara, María Alejandra Rocanchira y Rocío del Pilar Pachón, que es una de nuestras docentes aliadas del grupo. Siendo así, después de la lectura de estos variados autores que tenemos en el grupo, me gustaría darle la palabra al profesor Héctor Luis Sampier. Él nos ha acompañado en otras ocasiones, digamos, y ha sido un profesor muy cercano a nuestro grupo. Profesor Héctor, bienvenido. El profesor Héctor Luis Sampier, en colaboración con Matías Ferreira, escribió el capítulo Las Fuerzas Armadas Colombianas en el Posacuerdo, repensando modelos de fuerza pública en América Latina. Profesor, tiene usted la palabra, que nos ilustre un poco, ¿cierto?, acerca de lo que ustedes presentaron, ¿cierto?, en este artículo, un poco las ideas principales de lo desarrollado en el artículo del libro. Bienvenido, profesor Héctor. Profesor, ¿tiene el micrófono cerrado? Muchas gracias, Lina. Buenas tardes a todas y todos. Quería agradecer en primer lugar al profesor Alejo Vargas por este convite. No solo por este convite, sino por la invitación a ser parte de ese libro tan importante y tan oportuno en un momento en el cual Colombia estaba pasando por una negociación de paz que finalmente se estableció y que daba la oportunidad de repensar a las Fuerzas Armadas en su modelo desde el punto de vista institucional y de encaje estatal. Nosotros ahí aprovechamos realmente, porque fue una oportunidad excelente, de ver un país, si Colombia se transformó en un laboratorio para pensarnos todos conjuntamente la idea de las Fuerzas Armadas nacionales en nuestros respectivos países y pensar inclusive desde el punto de vista teórico la función de las Fuerzas Armadas en un país. Esa situación era una situación, como bien apunta el profesor Alejo, del post-acuerdo. Hubo un acuerdo que resultó en una negociación de paz, lo que no significa la resolución del conflicto que originó, digamos, esa beligerancia, sino la posibilidad de tratar ese conflicto en un nuevo ambiente, un ambiente no beligerante, un ambiente democrático de conversación y de paz. Esa fue una situación importante para pensar cuál sería el papel de Fuerzas Armadas que estuvieron dentro del complejo de seguridad colombiana involucradas en el enfrentamiento interno en el nuevo panorama que se diseñaba para Colombia. Es decir, nosotros pensamos que esa era una situación excelente para pensar el caso colombiano, pero reflexionar sobre todos los casos posibles. Máxime en un momento como el actual, donde una conflictividad tradicional, típica, digamos, de guerra territorial, se está realizando entre Ucrania y Rusia y que nos llama la atención para el papel de las Fuerzas Armadas. En aquel momento nosotros pensamos que había diferentes modelos de Fuerzas Armadas para los países, que en el caso de Colombia precisaba, en primer lugar, separar a las Fuerzas Armadas de esa sociedad, es decir, y mudar la imagen que esas Fuerzas Armadas tenían con relación al conflicto y con relación a la propia sociedad. Hay diferentes modelos de relaciones entre los civiles y militares, hay diferentes modelos de empleo de las Fuerzas Armadas.
diferentes doctrinas y diferentes estructuras organizacionales de las Fuerzas Armadas que dependen de una deliberación social entre la sociedad y también con la participación de las Fuerzas Armadas para discutir cuál es la mejor función de un elemento armado dentro de la estructura del Estado. Yo acostumbro a hacer una distinción fundamental entre las fuerzas, digamos, en función de su empleo, como una fuerza protectiva, la fuerza policial, la fuerza de seguridad pública, que diseña un ambiente normativo en el cual los problemas y los conflictos se resuelven por sometimiento a las normas o a las leyes definidas anteriormente. Es lo que Julian Freud discute como ambiente agonístico, es decir, donde a leyes que anticipan a la acción definen lo que es crimen, definen lo que es un comportamiento correcto, lo que es un comportamiento incorrecto, y la fuerza significaría una forma de reprimir los casos que se alejan de esa normatividad para mantener una cierta posibilidad de prever los acontecimientos, como por ejemplo cuando estamos en un camino y nos encontramos con un semáforo en una esquina. Si está verde, nosotros continuamos avanzando imaginando que el que viene por la transversal va a parar, porque eso es lo que dispone la ley y eso es lo que normatiza el funcionamiento social, lo que regula el funcionamiento social. Pero eso en última instancia define el status quo social, que esa normatividad de que define ese status quo social convive con otras normatividades en el mundo, más con la prevalencia de la voluntad nacional sobre esa normatividad. Más como hay otras unidades políticas en ese mundo y esas unidades políticas pueden pretender influenciar en la normatividad interna, el Estado precisa de otras fuerzas que son fuerzas letales. Esas fuerzas letales se destinan a defender esa normatividad, ese status quo, esa voluntad y esa decisión, la decisión soberana, en ese mundo, en un mundo que no es previsible como el mundo interior. Y para eso se utiliza una fuerza que es una fuerza letal y se impone el cálculo estratégico, como diría Raymond Aron. Es decir, nosotros no, hay leyes internacionales, pero no son leyes vinculantes. Hay muchos países que no participan de ese régimen de las leyes internacionales y por tanto siempre existe la posibilidad de un cálculo errado y por eso existe el derecho de tener fuerzas para defenderse a través de la guerra. Es decir, internacionalmente no hay posibilidad de definir lo que es una guerra justa y una guerra injusta, pero sí lo que es una guerra legítima y una guerra ilegítima y por lo tanto condenable. Las guerras de agresión, como por ejemplo la de Rusia con relación a Ucrania, es una guerra de agresión, como la de Estados Unidos con relación a Irán, a Afganistán, a Irak y a Afganistán, son guerras de invasión y por tanto condenables desde el punto de vista internacional. Por lo tanto, hay dos ejercicios de la fuerza que requieren profesionales con diferentes formaciones, con doctrinas de empleo específicas, doctrinas no solo de empleo, sino doctrinas estratégicas, político-estratégicas, doctrinas estratégico-operacionales y doctrinas de empleo. Es decir, son doctrinas específicas para cada uno de los ambientes. Uno se rige por los derechos humanos, que es el de seguridad pública de la policía, y otro por los derechos humanitarios, que son las leyes que rigen las guerras. Es decir, la legislación que rige lo que define si hay un crimen de guerra o si utilizan armamentos prohibidos, es decir, lo que define la legalidad en la guerra. En ese momento, es decir, Colombia se separaba de un conflicto en el cual esa separación teórica tan clara no era clara, donde las diferencias conceptuales se diluían en la coyuntura de un confronto interno, en el cual eran empleadas todas las fuerzas del Estado
en esa guerra interna, en esa beligerancia interna, y por tanto las digamos, doctrinas de protección o de defensa se mezclaban. En la oportunidad en la cual se negocia la paz, se da por terminado no conflicto, sino la beligerancia que tentaba resolver el conflicto, se pone en cuestión qué hacer con las Fuerzas Armadas o cuál es el destino de las Fuerzas Armadas. No apenas eso, por un lado, eso, es decir, cuál es la estructura institucional de la fuerza de defensa, pero por otro, cómo se resuelven los problemas internos de Colombia ainda existentes, tanto el crimen organizado, el delito común, el tráfico de drogas y la reminiscencia o la permanencia de algunos grupos que pudiesen disputar el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. Eso es una situación crucial que obviamente debe ser deliberado, discutido, pensado, reflexionado por todos los colombianos, y esa fue la gran oportunidad en la cual el libro, la genialidad de Alejo de formular la proposición de escribir un libro sobre ese tema, que nosotros aprovechamos para pensarlo, es decir, hay varios modelos del ejercicio de la fuerza o de la forma de la fuerza, como dice Mary Kaldor, es decir, la forma de la fuerza es la organización militar, sus instrumentos, su entrenamiento y la forma de reclutamiento del personal militar, sea los militares profesionales o eventualmente el servicio militar obligatorio. Todo eso es la forma de la fuerza que caracteriza el ejercicio de cada uno de los países en esa orden, en esa magnitud de empleo de la violencia letal. Digo letal porque lo que se propone a través de las Fuerzas Armadas es eliminar un enemigo. Y eso es diferente cuando hay una situación de pacificación interior, cuando se pacifica el país y donde no hay enemigos internos. Por lo tanto, el empleo de la letalidad internamente obedece a otro ámbito normativo. Bueno, dentro de esa división, esas posibilidades hay, por un lado, el ejercicio de la defensa, pensando en las amenazas externas, en un acoplamiento de la defensa a la diplomacia, en el ejercicio de la política externa, es decir, los países tienen política externa y esa política externa tiene dos gramáticas específicas, que es la gramática diplomática y la gramática militar. Subjetivamente, es decir, en términos de funcionarios públicos, el diplomata y el militar, como dice Raymond Aron. Esas dos gramáticas obedecen a una única lógica, es la lógica definida por la política externa. Es decir, nosotros tenemos Fuerzas Armadas para funcionar estatalmente, es decir, como una unidad política, como un país, entre otros países, donde hay una normatividad que es una normatividad más floja, más débil que la normatividad interna que es regida por la Constitución, por las leyes penales, por las leyes constitucionales, en fin, por toda esa, digamos, esa densidad normativa que regula el relacionamiento social. Internacionalmente no, y por eso precisamos el cálculo estratégico, es decir, la situación de los vecinos, la situación internacional, y para eso la política externa, que es la que está proyectada internacionalmente para defender los intereses nacionales, cuenta con esos dos funcionarios, el militar y el político. Eso define también una doctrina, la política externa que se define nacionalmente, es decir, si vamos a alinearnos con un país o no alinearnos con ningún país o con otra esfera de poder, en fin, esas son decisiones nacionales y a eso va a obedecer tanto la política diplomática cuanto la política de defensa. Son articulaciones gramaticales por la política externa, a través de la política externa. En el ejercicio de Colombia específicamente, donde está saliendo de una situación de una beligerancia histórica, que tuvo una implicancia muy grande en la parte cultural, el desafío principal, como lo apunta justamente mi amigo Alejo Vargas, es cultural, es decir,
es pedagógica en las palabras de Alejo. Es decir, es arrancar de la mente de los colombianos la posibilidad de resolver los problemas a través del empleo de la fuerza. Es decir, acostumbrarse a pensar en otras formas de resolver los problemas que no sean por la violencia. Y ahí es la cuestión pedagógica a través de las iglesias, de los partidos políticos, de las instituciones educacionales, es decir, instalar a cultura de paz. Instalar a cultura de paz. Eso por un lado. Más hasta que esa cultura de paz sea instalada, las Fuerzas Armadas en muchos casos tendrá que socorrer a las fuerzas policiales por el empleo de la violencia por parte de los grupos, sea del crimen organizado, no tanto el crimen organizado, sino las bandas criminales o, digamos, la tercerización del ejercicio de la defensa de esas bandas criminales a través de mercenarios, sean mercenarios, lacayos, como quieran llamarlo, es decir, de petit ejércitos contratados por ese crimen para poder enriquecerse, mantener la ilicitud de su comercio y el enriquecimiento a través de la ilicitud. El volumen de fuerza que tiene el crimen en algunos momentos exige una capacidad de fuego que excede las de la policía, que son más de control social, de resolver los problemas domésticos, los problemas familiares, los problemas de los barrios, es decir, controlar que se cumpla la ley, cubrir los crímenes, hacer las investigaciones criminales, juntar las pruebas para poder imputar jurídicamente el crimen, lo que fuere. Entonces, en ese momento donde la fuerza policial es sobrepasada por la violencia, digamos, o el empleo de la fuerza por parte del crimen, se precisa el ejercicio de una fuerza mayor. Y en ese caso, el recurso de muchos países es apelar a las Fuerzas Armadas, con lo cual se mezcla el empleo, las doctrinas de las Fuerzas Armadas con la doctrina de la fuerza interior o la fuerza policial. Por eso algunos autores proponen fuerzas intermediarias como la Gendarmería Nacional, los Carabineros en Chile, los Carabineros en Italia, los Carabinieri, la Guardia Nacional en España, que son fuerzas entre lo civil y lo militar, entre lo policial y lo militar. Es decir, tienen capacidad de fuego, pero tienen una doctrina jurídica, normativa y principios normativos de seguridad interior, que son empleados tanto en la investigación en algunos casos, es decir, hacen investigación de crímenes, inclusive crímenes transnacionales, como es el tráfico de drogas, la secuencia de esas operaciones y eventualmente o la cobertura de una operación jurídico-policial o el empleo directo, investigativo y operacional de esa gendarmería o de esa fuerza intermediaria. Por eso uno de los modelos que hablaron en Colombia en aquel momento, que se estaba discutiendo la modernización de las Fuerzas Armadas, eran de fuerzas multimisión, o en otros países se llama multipropósito, lo que significa en alguna medida fuerzas sin propósito, que se pueden emplear para los peores propósitos. Quiero decir, ahí hay varios problemas y muchos de los cuales Alejo Vargas ya apunta. Por un lado, la posibilidad por la promiscuidad de la necesaria inteligencia que hay que hacer con el crimen organizado, la posibilidad de la corrupción de las Fuerzas Armadas. En los países en los cuales se empleó, eso fue una de las grandes dificultades, es decir, poder mantener la incolumidad de las Fuerzas Armadas. Eso es muy complicado y en muchos casos fue imposible, porque es mucho dinero que corre en los negocios ilícitos y por lo tanto la corrupción es relativamente tentadora y fácil. Entonces, eso es uno de los problemas. Un problema desde el punto de vista doctrinario es la pérdida de doctrina específica, es decir, esa idea de fuerzas multipropósitos, de fuerzas para todos, para varias misiones,
fue un poco una doctrina norteamericana que empujó, me parece que ya estamos llegando a fin, Lina. Sí, ya faltan 3 minutos, profe. Bueno, voy a ver si acelero. Entonces, lo que acontece con esas fuerzas multipropósitos o lo que fuere es justamente, por un lado, la desprofesionalización, la falta de localización existencial del profesional como militar o como policial. Segundo, y la falta de empleo, es decir, hoy realmente el ejercicio de la defensa tal vez no requiera fuerzas muy grandes, es decir, todas las doctrinas, tanto la norteamericana cuanto la rusa, es más brigadista que de divisiones, es decir, grandes ejércitos son más flexibilizados con brigadas, más muy profesionales porque la guerra está mudando de naturaleza, son guerras que se producen en el ambiente cibernético, en el ambiente económico, como estamos viendo, y financiero, pero con elementos tradicionales como el empleo de misiles, de fuerza táctica, de fuerza de despliegue en terreno, de inteligencia y de sangre. Para eso se precisan soldados profesionales, doctrinariamente treinados para la guerra y con armamento para la guerra, diferente de los policías que no precisan de armamento letal, pero que precisan estar muy bien treinados para hacer la inteligencia interior, cumplir con su misión de preservar la dignidad del ciudadano, porque hasta el mayor criminal, el más peligroso de los criminales, es un ciudadano, no es un enemigo. Y el Estado no apenas no debe tirarle la vida, sino que debe respetarle la dignidad y garantizarle la vida. Es decir, debe eliminarlo como un elemento social, eliminar su peligrosidad, colocándolo en prisión y garantizar la seguridad de toda la sociedad. Entonces, son dos doctrinas, dos espectros muy diferentes, con una complejidad tan grande que se necesitan profesionales muy preparados. Para eso, en general, se trabaja con dos ministerios, es decir, la seguridad interior no depende del Ministerio de la Defensa, sino del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Justicia o, más actualmente, de los Ministerios de Seguridad Pública, para atender las exigencias que requieren los desafíos de la seguridad pública. Y el Ministerio de la Defensa se tiene que atender a la política externa del país, tanto buscando la cooperación estratégica con la región, y con lo cual entrar como miembro extra OTAN dificulta por las dificultades que tienen de percepción América del Sur con relación a una alianza con los Estados Unidos, que compromete en este momento de transferencia de hegemonías, o por lo menos de disputa de hegemonías globales, y la posibilidad de participar de misiones de paz con la experiencia que tiene Colombia en ese tipo de cosas. Ayudar a resolver problemas, porque esa experiencia de Colombia es una experiencia única de negociar un conflicto de la magnitud del conflicto colombiano y llegar a buen término. Eso es para dar aulas, para dar clases para todos nosotros. Es decir, esa es una experiencia que debe ser valorizada y transmitida para el resto de los países. Bueno, me quedo por aquí. Muchas gracias. Gracias, profesor Héctor, por su intervención y digamos, dejarnos estas reflexiones tan importantes en el marco de la coyuntura actual y claramente, ¿cierto?, de este escenario de posacuerdo. Yo le doy paso al profesor Alejo Vargas a su intervención. Recuerden, quienes nos están viendo pueden dejar en el chat el enlace en YouTube preguntas para nuestros panelistas. Una vez, profesor Alejo, termine su intervención, me gustaría hacerles unas preguntitas claves, yo creo que en este tema, justamente en términos, ¿cierto?, de lo que es el objetivo del libro y también de este espacio. Profesor Alejo, adelante. Muchas gracias, Lina. Muchísimas gracias a mi querido amigo Héctor Sampier, realmente, además de amigo, un maestro en estos temas, que nos ha enseñado mucho desde hace mucho tiempo y que ha sido, como bien lo decía Lina, un compañero de nuestro grupo de investigación hace tiempo. Primero le voy a decir a los amables oyentes que nos están acompañando en esta presentación qué contenido tiene nuestro libro,
que es evidentemente un libro colectivo, como bien lo mencionó Lina al comienzo. Se ocupa primero de un capítulo sobre Estado, las Fuerzas Armadas y el control territorial. Luego aparece el capítulo sobre Fuerzas Armadas colombianas en el posacuerdo, repensando modelos de fuerza pública en América Latina, a cargo del profesor Héctor y Matías Ferreira. Luego vienen 2 capítulos, uno sobre doctrina de la Policía Nacional de Colombia y otro sobre doctrina militar, que hemos querido en esos 2 capítulos que el lector del libro se ilustre de cómo evoluciona esos 2 aspectos tan importantes, tanto el de doctrina policial y el concepto de la seguridad ciudadana, y el de doctrina militar, y lo que fue y lo que ha sido la dificultad en Colombia de dejar atrás lo que podríamos denominar la doctrina de seguridad nacional propio de todo el periodo de la Guerra Fría. Luego, una de nuestras colegas, fundadora también del grupo de investigación, Andrea del Pilar Escobar, nos habla sobre la transformación de la Armada Nacional de cara al posconflicto. Andrea, que hoy día pues, es una oficial administrativa de la Armada, politóloga y magíster. Posteriormente están los cambios más institucionales, ya no de doctrina, sino institucionales, tanto de policía como de fuerza pública en general, para luego mirar un capítulo que coordinó Alexander Madrigal y Lina Faciolince sobre los retos de la educación para la paz de la fuerza pública, tanto los casos de Ejército Nacional como de Policía Nacional, y al final un extraordinario capítulo de nuestra colega internacionalista Rocío del Pilar Pachón sobre la participación internacional en la reforma al sector de seguridad en el posacuerdo. Es decir, quisimos en este texto colectivo que los lectores tuvieran una mirada de conjunto de estos cambios que se venían dando tanto en las fuerzas militares como en la policía, y estimular por esa vía algo que nos parece de la mayor importancia, y es la discusión sobre qué tipo de fuerza pública necesitamos para este escenario de posacuerdo, que como bien lo recordó Héctor Sampier, no es la terminación del conflicto todavía, lamentablemente, porque todavía seguimos teniendo pendiente una negociación que esperamos el próximo gobierno aboque con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y también una definición de qué tipo de salida dar a estos grupos residuales, tanto de FARC como de otras insurgencias, como fue el caso del EPL, e igualmente a estos grupos de crimen organizado que siguen siendo un factor de inseguridad en los territorios muy complejos. Ahora, esto me parece que tiene además una actualidad muy importante, porque estamos a puertas en Colombia de un cambio de gobierno. Vamos a elegir en mayo y junio al nuevo presidente de los colombianos para los próximos 4 años, que se irá a posesionar el 7 de agosto, y cualquiera que él sea, evidentemente este tema de las políticas de seguridad y defensa las debe tener en la primera prioridad, porque ese tema de seguridad interna, pero también de defensa externa, es un tema absolutamente importante, y donde temas como lo mencionó Héctor Sampier, de política de defensa, como es el caso de esa vinculación de aliado extra-OTAN que le han dado los últimos 2 gobiernos colombianos,
es un tema que habría que discutirlo y repensarlo, porque es un tema que no es menor, es un tema problemático, es un tema que amerita que haya una discusión nacional, pero igualmente derivado de esto hay otro tema que de alguna manera ya se ha venido discutiendo en el pasado, y es si seguimos manteniendo a nuestra Policía Nacional vinculada o dependiendo del Ministerio de la Defensa, o si por el contrario avanzamos a una reubicación institucional, seguramente en algo así como un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana o un Ministerio de Seguridad Ciudadana, pero es decir, no es lo conveniente ni lo deseable que la policía continúe en el Ministerio de Defensa. Sin duda yo diría que fue una solución que en su momento era explicable y necesaria, pero yo creo que ya en este momento vale la pena que también se discuta de manera tranquila este tipo de tema. Entonces, lo que buscamos desde el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa con esta nueva obra es dar unos elementos a todos los colegas, a la propia fuerza pública, a los miembros de las instituciones militares, de la policía, a los académicos, a los dirigentes políticos, un elemento para la discusión. Obviamente no estamos pretendiendo decir que lo que planteamos en el libro sea lo que hay que hacer. No, estamos planteando unas tesis, unas propuestas, algunas probablemente puedan ser más fácilmente aceptadas, otras de repente no, pero de alguna manera lo que sí estamos llamando es a decir, hay que discutir de estos temas y discutir como se debe hacer en democracia, con argumentos, con tranquilidad, dejando atrás esa idea del enemigo, porque bien lo recordaba Héctor Sampier, en una democracia ningún ciudadano es enemigo. Ese concepto no existe en una democracia y es un concepto que hay que totalmente eliminar. Podemos tener diferencias, podemos estar en desacuerdos, eso es normal en una sociedad moderna, pero eso no significa que quien no esté de acuerdo conmigo es un enemigo, no, es simplemente otro compatriota con quien tenemos diferencias, podríamos ponernos de acuerdo y ojalá lo hagamos previas discusiones hacia adelante. Entonces, esa es probablemente la principal intencionalidad. Ojalá la logremos. Yo creo que desde la universidad, desde la academia, cuando nosotros no tenemos en principio militancias partidistas de ningún estilo, no porque eso sea malo, no está muy bien que todos los ciudadanos tengan esas militancias partidistas, ojalá todos la tuvieran, sino que este es un producto de una reflexión académica que busca desde esa perspectiva contribuir a un debate nacional. Ojalá en el futuro todos los partidos formularan sus posiciones también por escrito sobre estos temas, porque evidentemente eso enriquecería mucho la discusión y nos diría que cada vez la sociedad está tomándose más en serio este importante tema de la seguridad, que sigue siendo un problema muy preocupante para muchos colombianos, especialmente en las regiones, pero también en las grandes ciudades, con los temas de inseguridad urbana y demás. Entonces es un tema que amerita que se tenga siempre en la agenda nacional, en el debate, así como otros temas que sin duda todos sabemos son también prioritarios para los ciudadanos, para los dirigentes políticos. Entonces, esperamos que esta obra sobre la fuerza pública colombiana en el posacuerdo cumpla ese papel. Nosotros en nuestro grupo de investigación hemos venido reflexionando hace más de 20 años sobre estos temas. Seguimos trabajando, seguimos produciendo, ya esperamos también pronto, en unos meses quizás,
presentar otra obra sobre la cual venimos trabajando, venimos elaborando. Hemos tenido obras también del profesor Luis Humberto Hernández sobre regiones del Catatumbo, sobre el tema de energía, del profesor Carlos Medina, sobre actores armados ilegales, todos ellos que forman parte también de nuestro grupo de investigación en seguridad y defensa, y lo que hemos buscado desde allí es fundamentalmente contribuir a la información y a la discusión sobre temas que en el pasado reciente eran considerados solamente de competencia de militares y policiales. Y en América Latina, con esfuerzos como el del profesor Sampier en Brasil, con su grupo de seguridad y defensa, pero también con organizaciones como RESDAL, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, hemos promovido desde el mundo académico la necesidad de que los civiles nos ocupemos de la discusión de estos temas, no para quitar a los militares y policiales, por supuesto que no, sino para hacer que las decisiones de política en estos campos sean producto de un diálogo entre militares, policiales, académicos y empresarios, líderes gremiales, líderes sindicales, etcétera, y de esa manera que evidentemente sean políticas que tengan una gran legitimidad, porque ese es un tema fundamental de nuestros estados, es decir, que haya una política de seguridad y defensa que tengan toda la acogida y que sea esos temas parte del debate, porque eso además, creemos nosotros, es una especie de forma también de eludir y de ponerle un tate quieto a soluciones de fuerza. Yo creo que en la medida en que estos temas los debatamos, los discutamos, temas como los que hemos visto en Europa, que desafortunadamente Europa ha estado permanentemente en guerra. Si uno mira el siglo XX es terrible, pero ese tema hay que evitarlo. Nosotros en América Latina y en general no hemos tenido tanto esos escenarios, aunque sí conflictos internos como el nuestro, el colombiano, tan graves, pero buscamos que en la medida en que discutamos más sobre estas políticas, en que estos temas sean del debate público, el uso de la violencia cada vez desaparezca y las diferencias, que las va a seguir habiendo y qué bueno que las siga habiendo, van a ser objeto de la discusión, objeto de tratar de construir acuerdos como parte del diálogo y de la opinión de múltiples actores, y también contribuir a que los nuevos dirigentes políticos, el nuevo gobierno que tenga, vaya a tener unas políticas que recojan esa mirada mucho más consensuada, mucho más debatida e informada a propósito de las decisiones que van a tomar sobre este campo de la seguridad y de la defensa. Gracias, profesor Alejo, por la presentación, ¿cierto?, general de la estructura del libro y los capítulos que están contenidos en él. Tenemos dos preguntas del público. La primera es la siguiente, para el profesor Alejo y el profesor Héctor. ¿Cómo entender el nombramiento de Colombia como socio de la OTAN en medio de este contexto que plantea el profesor Sampier? Y tengo una segunda pregunta, que es, ¿qué características debe tener una fuerza pública en el posacuerdo después de 5 años del acuerdo de paz? Profesor Sampier y luego profesor Alejo. Profesor Sampier, ¿puede activar el micrófono? Muchas gracias, Alejandra Rojas, por la pregunta. En realidad es un nombramiento en una situación muy complicada. Bueno, los colombianos van a tener que pensar bien en todo eso. En un momento en el cual
el mundo está en una situación muy crítica, no apenas por la guerra es apenas la punta de un iceberg que es un conflicto internacional de alteración hegemónica en el mundo. En este momento hay la emergencia de China y en alguna medida Rusia también, y una potencia que hasta ahora reinaba hegemónica y monopólica en el mundo y que está encontrando limitaciones en su accionar, es decir, sus reglas no valen para todo el mundo, es decir, hay algunos que no respetan las reglas de él y que pretenden otras medidas. En ese mundo, me parece que para nosotros sudamericanos, tomar partido en este momento no es una actitud muy inteligente. Máxime en un momento en el cual una delegación norteamericana visitó Venezuela para tratar de separar Venezuela de Rusia y mantener una expectativa de ofrecimiento de petróleo por parte de Venezuela, y aparentemente esa respuesta, esa visita no fue muy feliz, es decir, salieron no muy felices de esa visita. Inmediatamente acontece ese nombramiento de Colombia como parcero extra OTAN. Inmediatamente el comandante del ejército brasilero va para Washington a encontrarse con un militar. Es una situación que no me gusta nada. Personalmente no me gusta nada, es decir, tal vez porque yo sea muy pesimista, pero nosotros no tendríamos por qué estar en esa historia. Es decir, esa situación internacional, que es una situación crítica, porque como dicen algunos autores, todo imperio perecerá, y toda hegemonía llega un momento que se gasta por el esfuerzo mismo de mantener la hegemonía, una ley, digamos, interna a los imperios, según a un sociólogo francés de las relaciones internacionales. Pero, por otro lado, está la máxima de que no hay nada más peligroso que una potencia en decadencia, porque trata de sujetar su hegemonía con uñas y dientes. Y lo más probable es que intente asegurar, por lo menos en su área de influencia, o lo que ellos mismos llaman el jardín de su casa. Entonces, a mí me da la impresión de que en este momento, y esa es una opinión personal, en este momento en el cual, una opinión personal relativamente cualificada porque estudio ese tema, en fin, pero quiero decir, no es es mi posición. En este momento en el cual hay una disputa de hegemonías internacionales, la posición, me parece a mí, más inteligente es transformar ese cuadro crítico en una ventana de oportunidades. Es decir, no pensar en la suerte de una u otro de los imperios, una u otra de las hegemonías, sino en pensar en cómo América del Sur puede aprovechar de esa situación para buscar una posición de no alineamiento pragmático. No alineamiento pragmático. Eso es lo que yo pienso personalmente. Pero eso es una decisión que cada país tiene que tomar por su cuenta. Yo voy a tratar de influenciar, obviamente, con esa mi proposición. Es lo que estoy haciendo ahora, pero obviamente es lo que... Y con relación a la fuerza pública, también es una cuestión que corresponde a los colombianos decidir y discutir, que es lo que estaba llamando la atención el profesor Alejo. Es decir, eso, en la medida en que la sociedad se niegue a ver las cuestiones del empleo de la fuerza, porque la fuerza es fea, porque la fuerza es mala, porque la fuerza es dañina, porque la fuerza hace mal. No, ya estamos dejando que otros piensen el empleo de esa fuerza. Y eso es un derecho y una obligación ciudadana, pensar en esos temas. Pensar y decidir. Obviamente, para decidir hay que pensar. Pero es por ahí. Yo creo que Alejo tiene una posición un poco más inteligente que la mía. Muchas gracias. Gracias, profesor Héctor. Profe Alejo. A ver, yo sobre la primera pregunta quería señalar lo siguiente.
Yo creo que, y Héctor lo sabe muy bien, el primer país de Sudamérica que intentó este tema de aliado extra OTAN fue la Argentina de Carlos Menem, ¿cierto? Incluso se vanagloriaba mucho en ese momento Argentina, que era el único aliado extra OTAN. Obviamente hubo cambio de gobierno, cambio de relaciones de fuerza en Argentina, y eso se dejó de lado porque claramente no tiene mucho sentido. Hoy día el tema de Colombia, yo lo sitúo parcialmente en eso, pero comparto con Héctor que el contexto actual es un contexto mucho más complejo, porque evidentemente uno podría decir que no solo es la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia-Ucrania que invade a Rusia que invade Ucrania, sino que de alguna manera hay un cierto reacomodo global de orden geoestratégico, no solo entre esas tres potencias globales, China, Rusia, Estados Unidos, sino también la emergencia de otras potencias regionales, India, Turquía, Irán, etcétera, que hace que la situación sea muy delicada por eso, porque hay un orden que está como reacomodándose. Ya pasó la Guerra Fría hace rato y pasó ese periodo de hegemonía unipolar norteamericana, y hoy día estamos viendo una potencia que evidentemente pierde capacidad, que son los Estados Unidos, otras que emergen, pero no hay ninguna hegemónica, pareciera que vamos hacia un escenario multipolar, y eso me parece que es lo que hace más complejo esta situación de inestabilidad, y allí comparto con Héctor ese tema de, en cierta medida, tomar partido, aunque no fuera esa la intención, en principio, no siempre es lo mejor, genera, como lo fue en el pasado, también hay que decirlo, en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, cuando todo Sudamérica veía a Colombia como con cierta sospecha, lo llamaban un poco el Israel de Sudamérica, etcétera. Yo creo que eso hay que tratar de superarlo hacia adelante. Ahora, en relación con la segunda pregunta, yo creo, y eso es parte de lo que proponemos, es que ese gran ejército, porque no hay que olvidar que Colombia tiene el segundo ejército más grande de América Latina después del brasilero, ese gran ejército que es un ejército un poco todavía del modelo de ejército de masas del pasado, creo que hay que irlo transformando. Sabemos que no es un cambio fácil, pero evidentemente hay que irlo transformando quizás a una fuerza pública más pequeña, con mayor elemento moderno, es verdad, pero una fuerza pública que realmente responda a las necesidades de eventuales amenazas externas y de cooperar con Naciones Unidas u otros organismos en temas de seguridad internacional. Y quizás vamos a tener que hacer un fortalecimiento más importante de policía. Por eso me parece importante y por eso acepté que ser parte de la misión de la Mesa Nacional para la Reforma de la Policía, de la cual amablemente me ofrecieron que fuera parte, a nombre un poco de la universidad, porque creo que la reforma de la policía va a ser una tarea estratégica para los temas de seguridad interior, de seguridad ciudadana y de seguridad regional. Ahora, pero obviamente eso debe ser, y en eso insisto, parte de debates ciudadanos, de debates públicos, que no deben ser simplemente debates cargados de odios y demás del pasado. Uno entiende que a veces los que han tenido cerca situaciones de victimización de lado y lado, pues hay cargas allí, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo por hacer debates lo más tranquilos que se pueda, sin que eso signifique, bueno, los temas de responsabilidades penales, bueno, cada uno verá cómo las tiene que arreglar, pero la institución como tal hay que darle una salida hacia adelante, porque
es una institución muy importante y no podemos inventarnos otras cosas, así como pasa, por ejemplo, con el cuerpo del SMAT, que es el cuerpo antidisturbio, que algunos dicen hay que acabarlo porque no, todos los países requieren cuerpos especializados de ese tipo. Si quiere le cambiamos el nombre, pero eso no es relevante. Lo fundamental es que esos cuerpos se requieren. El problema es qué tipo de controles se tienen, qué tipo de capacidad de mando hay en los mismos y efectivamente que funcionen para lo que debe ser. Entonces, todo ese tipo de discusiones yo creo que son los que requerimos en este posacuerdo en el cual estamos, querrámoslo o no, ahí llevados a ratos por los acontecimientos, pero justamente lo que debemos es que no simplemente los acontecimientos lo que nos empujen. Gracias, profesor Alejo, profesor Sampier también, muchísimas gracias por este espacio. El libro, ya pues para ir finalizando, digamos, el evento, yo creo que es de interés también de todos los que están conectados. El libro se puede adquirir por medio de la página de la editorial UN. Es un libro digital, es un ebook. No tiene, aquí están dejando el enlace en la pantalla de donde pueden adquirir. Igual también pueden entrar a la página de libreriaunal.com, buscar el título del libro, La Fuerza Pública Colombiana en el Posacuerdo, les va a aparecer el documento, ¿cierto? Con el costo que en ese momento está en 6.900, entonces los invitamos a que compren el libro digital, que lo consulten, de verdad que estos temas, si bien justamente, digamos, como lo decían los docentes, tal vez han sido poco explorados o no por muchos, ¿cierto? Interesados, es fundamental cada vez más estar atentos y estudiar estos temas de la seguridad, de la defensa y lo que compete, ¿cierto?, con la fuerza pública para que como ciudadanos y como sociedad en general hagamos, ¿cierto?, o tengamos el deber y justamente cumplamos con ese deber de aportar a los estudios y aportar a la opinión, digamos, pública en estos temas y tener algún tipo de incidencia en la política pública de seguridad. Muchísimas gracias, profesores, por el espacio y bueno, damos entonces por finalizado el lanzamiento del libro y los invitamos pues a que compren nuestro libro y lo consulten. Muchísimas gracias, profe Sampier. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Y para el profe Sampier, pues podríamos decirle que el precio en dólares son ¿qué? $2, ¿no? Absolutamente barato. Eso es lo que vale el libro, más o menos, ¿cierto? ¿Aceptan rubros? ¿Aceptan rubros? ¿Aceptan rubros? No, yo quería agradecer mucho la amabilidad por haberme convidado. Realmente hace muchos años que trabajamos juntos, varias décadas que trabajamos juntos y tenemos mucho trabajo por adelante todavía. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por estar conectados.